Algunos viven la vida persiguiendo el placer y lo interesante. Otros, en cambio, eligen un camino ético con deberes sociales como el matrimonio. Pero, ¿y si el camino más elevado está más allá de ambos? La teoría de Kierkegaard de las etapas del camino de la vida te hará cuestionar tus propias elecciones. Si estás listo, Parada de Filosofía comienza. Hola y bienvenidos a Parada de Filosofía. Hoy vamos a pararnos a pensar en algo que, creo que nos toca a todos de cerca. ¿Alguna vez has sentido que no terminas de encajar contigo mismo? Como si estuvieras en construcción permanente. Sí, totalmente. Esa sensación de no estar nunca acabado, ¿verdad? Y a veces con la presión, ya sea de fuera o de dentro, de tener que ser algo, de definirte, en un mundo con tantas opciones. Exacto. Por eso queríamos explorar hoy esto, la complejidad de existir como seres humanos hoy en día. ¿Qué significa realmente ser humano? ¿Somos solo lo que nos pasa, nuestras circunstancias? ¿O somos nuestras decisiones? Hay algo más profundo ahí. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Y creo que es un buen tema para detenernos a pensar juntos hoy, hacer una parada para reflexionar sobre esto tan simple y a la vez tan complicado que es existir. Me gusta eso de parada. Pues empecemos por ahí. Hay una idea muy potente que parece flotar en estas reflexiones, que ser humano no es como ser, no sé, una mesa o una piedra. Claro. Es más bien un proyecto, un proceso constante de hacerse a uno mismo. No es solo estar, sino llegar a ser, ¿sabes? Sí, totalmente. No somos algo fijo, estático. Somos más bien una tarea, un gerundio constante, ¿no? Un siendo. Y claro, eso implica una responsabilidad que, a veces puede ser un poco abrumadora. Da vértigo, ¿verdad? Sí, porque si somos un proyecto, significa que el resultado pues depende al menos en parte de nosotros, de nuestras elecciones, y eso puede dar vértigo. Y justo esa responsabilidad, esa apertura a elegir, parece que conecta directamente con una emoción muy particular. Una especie de mareo existencial. La angustia, sí. Pero no el miedo a algo concreto, ¿sabes? No es como tener miedo a las arañas o a hablar en público. Es algo más profundo. Esa sensación como de estar al borde de un precipicio, pero el precipicio es tu propia libertad. ¡Qué imagen! Es que te das cuenta de todos los caminos posibles, de todo lo que podrías ser o hacer, y tienes que elegir. Y elegir uno significa renunciar a los demás. Ese es el mareo de la libertad. Claro. Es como asomarse a ese abismo de posibilidades y sentir que podrías caer en cualquier dirección, porque no hay un guión escrito, ¿no? No hay un manual de instrucciones para ser tú mismo. Exacto. Y esa libertad radical, esa ausencia de un camino predefinido, es la fuente de esa angustia. Es el precio, o quizás la conciencia, de ser libres. Entonces, el reto no sería tanto eliminar la angustia, que parece inevitable si somos libres. Pues parece que no. Quizás sea más bien aprender a convivir con ella, a entenderla no como un error, un fallo, sino como una señal. ¿Una señal de qué? Una señal de que estamos vivos, de que somos conscientes de nuestra libertad. Hay quien dice que se trata de angustiarse de la manera correcta, o sea, asumir esa libertad y esa responsabilidad sin huir de ella. Vale, entiendo. Pero claro, esa tarea de llegar a ser, de construirnos, no siempre sale bien, ¿no? A veces nos atascamos. Sí. Y ahí entramos en lo que podríamos llamar desesperación. No en el sentido de tristeza profunda necesariamente, sino como un fallo en esa tarea de ser uno mismo, un no llegar a ser. ¿Y cómo se manifiesta eso? ¿Por qué fallamos? Bueno, parece que tiene mucho que ver con no lograr equilibrar ciertas tensiones fundamentales de nuestra existencia. Somos como un campo de batalla de opuestos. ¿Opuestos como cuáles? Pues, por ejemplo, lo finito y lo infinito. Somos seres limitados. Tenemos un cuerpo, una historia, vivimos en un lugar y tiempo concretos. Eso es lo finito. Pero a la vez tenemos sueños, aspiraciones, sentimos un potencial que parece ir más allá de esos límites. Eso es lo infinito, el espíritu, digamos. Vale, la tensión entre nuestros límites y nuestros sueños. Exacto.
Y la desesperación puede venir si te pierdes solo en lo infinito, viviendo en las nubes, desconectado de tu realidad concreta. O al revés, si te ahogas en lo finito, creyendo que solo eres tus circunstancias y no hay nada más, perdiendo la esperanza. Entiendo. También se habla de otras tensiones, ¿no? Como lo temporal y lo eterno, o la necesidad y la posibilidad. Sí, son parecidas. Vivimos en el día a día, en el momento que pasa, lo temporal. Pero a menudo buscamos algo que dure, un sentido más profundo, algo que permanece, lo eterno. Y lo mismo con la necesidad y la posibilidad. Hay cosas en nuestra vida que son como son, que no podemos cambiar, la necesidad. Pero también hay un espacio enorme para elegir, para crear, para cambiar, la posibilidad. Y la desesperación sería inclinarse demasiado hacia un lado, ¿no? Perder el equilibrio. Justo. O te pierdes en un mar de posibilidades sin concretar nada, o te sientes totalmente atrapado por lo necesario sin ver ninguna salida. Háblame un poco más de esas trampas. La de perderse en las posibilidades, por ejemplo. Es como vivir soñando despierto. Tienes mil ideas, imaginas mil vidas, pero nunca te decides por una. Nunca te comprometes de verdad. Huyes de la elección real, de la acción concreta que implica elegir algo y renunciar al resto. Es como flotar, ¿sabes? Sin echar raíces. Como tener mil ideas geniales y no empezar ninguna. Qué frustrante suena eso. ¿Y la otra trampa? Sentirse atrapado por la necesidad. Es el fatalismo. Creer que no hay nada que hacer, que tu vida está determinada por tus circunstancias, por tu pasado, por lo que sea. Es renunciar a tu libertad, a tu capacidad de crear algo nuevo. Te ves solo como una víctima de las circunstancias, sin poder personal. Es una forma de rendirse antes de empezar. Ambas suenan como formas de no ser realmente uno mismo, como una desconexión interna. Sí, se ha descrito como una enfermedad del espíritu, un estado donde no logras integrar esas partes de ti. Lo limitado y lo ilimitado, lo necesario y lo posible. O vuelas demasiado alto o no te atreves a mirar más allá del suelo. Y esta lucha por el equilibrio, por la autenticidad, ¿cómo se refleja en la forma en que vivimos, en lo que buscamos? Pues se refleja mucho en las distintas, digamos, orientaciones vitales que adoptamos, las diferentes maneras que tenemos de buscarle un sentido a todo esto. Una de ellas, que se menciona a menudo, es la búsqueda del placer, de lo interesante, de la novedad constante. Ah, sí. La vida como una colección de experiencias estéticas. Evitar el aburrimiento a toda costa. Perseguir siempre el estímulo, la sensación intensa. Ver la vida casi como un espectáculo. Suena divertido, al menos al principio. Puede serlo. Pero la pregunta es, ¿basta con eso? ¿Llena de verdad coleccionar momentos interesantes? ¿O quizás lleva una cierta superficialidad, a un vacío cuando la novedad se acaba? A veces, detrás de esa búsqueda frenética de lo nuevo, puede esconderse una forma sutil de esa desesperación de la que hablábamos, una huida de algo más profundo. Entiendo. Frente a esa vida estética, también está la opción del compromiso, ¿no? La vida ética. Exacto. Encontrar sentido a través de asumir responsabilidades, de comprometerse con algo o alguien. La pareja, la familia, un trabajo, una causa social. Aquí se valora la coherencia, la estabilidad, cumplir con tu deber, seguir unas normas compartidas. Es encontrar tu lugar en la comunidad. Lo cual da una estructura, un propósito, que es muy valioso, claro. Sin duda. Pero también tiene sus riesgos, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Pues caer en la rutina, en la complacencia, hacer las cosas porque toca, porque es lo que se supone que hay que hacer, sin preguntarte si eso resuena contigo de verdad. El peligro de perder tu individualidad, tu voz propia, por adaptarte demasiado a las normas, al rebaño, por así decirlo. Vale. Entonces tenemos la búsqueda de placer y la vida basada en el deber. Pero a veces parece que ninguna de las dos es suficiente. Justo. A veces surge una necesidad más profunda, una búsqueda de algo que vaya más allá, algo absoluto, trascendente. Y ahí entraríamos en una dimensión más espiritual o religiosa. Podríamos llamarlo así, una necesidad de conectar con algo que sentimos que nos supera, que da un sentido último a nuestra existencia individual. Esta búsqueda a menudo se intensifica cuando nos enfrentamos a los límites, al sufrimiento, a la culpa,
a la idea de que somos finitos, de que vamos a morir. Momentos duros que nos hacen buscar un ancla más sólida. Sí. Y en ese contexto aparece a veces la fe, pero no entendida solo como creer en ciertas ideas o dogmas, ¿Cómo entonces? más bien como una confianza radical, un salto, una apuesta vital en algo que no puedes demostrar con la lógica, algo que te supera. Es confiar aun cuando la razón te dice que es absurdo, Un salto al vacío, de alguna manera. algo así. Un movimiento de confianza personal y profundo que, claro, no es fácil ni evidente para todo el mundo. Hablando de cosas profundas y fundamentales, otro tema que parece central en todo esto es el amor. Ah, el amor, fundamental, sí. Aparece en muchas formas. El amor romántico, la amistad, son experiencias que nos definen, que nos dan sentido, que nos ayudan a construirnos. Pero también se habla de un amor más amplio, ¿no? Más difícil quizás. Sí, el amor al prójimo. Amar al otro simplemente porque es otro ser humano, sin importar si te cae bien, si piensa como tú, si te ha hecho daño. Uf, eso sí que suena exigente. Casi antinatural. Lo es, en cierto modo. Va contra nuestra tendencia a la preferencia, al círculo cercano, pero se presenta como un ideal increíblemente transformador, un amor que no se basa en el sentimiento espontáneo, sino en una decisión, en un compromiso. Y que no se queda en palabras, ¿no? Requiere acciones. Exacto, obras. Ver al otro en su realidad concreta, con sus necesidades y actuar. No es solo sentir bonito, es hacer el bien. Y ligado a esto, también se insiste mucho en la importancia de quererse a uno mismo, ¿verdad? Sí, pero ojo, no de forma egoísta o narcisista, sino una autoaceptación sana, un cuidarse, un perdonarse a uno mismo. Porque parece que solo desde ahí, desde esa base de relación sana contigo mismo, puedes realmente abrirte a amar a los demás de forma genuina. Qué complejo es todo esto. Si intentamos recapitular un poco, Venga, somos seres en construcción permanente, ¿no? Un proyecto inacabado. sí, Nos enfrentamos constantemente a la libertad de elegir quién es ser, y eso nos genera una cierta angustia inevitable. exacto, el vértigo de la libertad. Corremos el riesgo de caer en la desesperación, en no llegar a ser nosotros mismos, si no equilibramos esas tensiones internas. Finito, infinito, necesidad, posibilidad. Eso es. Las trampas de perderse en los sueños o de sentirse totalmente atrapado. Buscamos sentido de distintas maneras, a través del placer y la experiencia, del compromiso y el deber, o de una búsqueda más trascendente, espiritual. Las diferentes orientaciones vitales. Y en medio de todo, el amor, tanto el cercano como ese ideal más amplio y exigente del amor al prójimo y el amor a uno mismo, parece ser un eje crucial. Un eje fundamental y a la vez un desafío constante. Queda claro que no hay un mapa fácil, ni una respuesta única para todos. Es un camino, personal y complejo, y que nunca termina del todo. Quizá esa es una de las claves más importantes que podemos sacar de todo esto, que a lo mejor no se trata tanto de encontrar la respuesta definitiva a qué es existir, Sino más bien, sino más bien de aprender a vivir las preguntas, a habitar esas tensiones que nos constituyen, la libertad y la angustia, el límite y la posibilidad, ser individuos únicos y necesitar a los demás. Abrazar todo eso con autenticidad, con conciencia, con pasión. Quizás ahí está el verdadero viaje. pues sí que da para pensar. Es una perspectiva muy rica sobre la aventura de ser humano. Y fíjate, queda una pregunta ahí flotando, ¿no? Casi como una invitación a seguir pensando cada uno. ¿Cuál? ¿Cómo manejamos esa tensión entre ser un individuo único, con esa libertad radical de la que hablábamos, y a la vez necesitar tanto la conexión, el reconocimiento, el amor de los otros para llegar a ser nosotros mismos del todo? Esa danza entre la soledad de la elección y la necesidad profunda del otro. Parece que ahí está uno de los grandes dilemas y también uno de los grandes motores de nuestra existencia. Algo para seguir explorando. Sin duda. Muchísimo que explorar. Si quieres que sigamos explorando todo esto juntos, suscríbete a Parada de Filosofía. Escríbenos en los comentarios qué piensas sobre este tema, cómo vives tú estas tensiones. Compartir tu opinión nos ayuda mucho a crear episodios que realmente te lleguen. Muchas gracias por acompañarnos en esta parada. Ha sido un placer. Hasta la próxima reflexión.